Los derechos humanos son normas que se encargan de reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven en sociedad, es decir, con otros individuos, y a su vez se relacionan entre sí. Al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las obligaciones del Estado hacia ellos. La conciencia clara y universal de la existencia de lo que hoy se conoce por derechos humanos es propio de los tiempos modernos, es decir, es una idea que surge y se consolida a partir fundamentalmente del siglo XVIII, tras las revoluciones americana y francesa. Solo a partir de aquí se puede hablar con propiedad de la existencia de los derechos humanos. No obstante, la reivindicación fundamental de la que se quiere expresar con la idea de los derechos humanos se remonta a muy atrás en la historia y atraviesa las diferentes culturas y civilizaciones. Cuando nos referimos a los derechos humanos, debemos tener en cuenta las dos ideas fundamentales que subyacen en este fenómeno. La primera idea es la dignidad inherente a la persona humana. Es decir, los derechos humanos pretenden la defensa de dicha dignidad. Luego, la segunda hace referencia al establecimiento de límites al poder, siendo los derechos humanos uno de los límites tradicionales al poder omnímodo del Estado. Los derechos humanos a los que dio lugar la Revolución Francesa fueron los denominados derechos de la primera generación, los derechos civiles y políticos. Libertad del credo, libertad de expresión, derecho de voto, derecho a no sufrir malos tratos, etc. Son derechos en los que prima, ante todo, la reivindicación de un espacio de autonomía y libertad frente al Estado. Lo que plantean estos derechos humanos es la no interferencia del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue viendo que los derechos civiles y políticos eran insuficientes y que necesitaban ser complementados. No será hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando, debido al auge del movimiento obrero y a la participación de partidos ideológicos socialistas, se empieza a clasificar a los derechos civiles y políticos como meras libertades formales, en sentido marxista. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como el materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Si no se garantizan a su vez otro tipo de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo, al alimento, a la educación, etc. Se considera que la dignidad humana descansa tanto en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, tenemos a la segunda generación de derechos humanos. Recibirá un apoyo importante con el triunfo de las revoluciones rusa y mexicana, que tratan de instaurarlos de una manera efectiva. Esta nueva generación de derechos humanos ya no va a contentar con un papel meramente pasivo del Estado, sino que va a exigir una actividad positiva por parte de este por ser puestos en práctica. Asistimos así, avalado por el keynesianismo económico, el advenimiento del Estado intervencionista. A partir de este momento, los ciudadanos van a comenzar a reivindicar al Estado a su conveniencia para la protección y garantizar derechos tales como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social, etc. Ahora bien, a pesar de la existencia y aparición histórica de las dos generaciones o tipos de derechos humanos que acabamos de analizar, no se trata de dos comportamientos estancos, dos categorías completamente autónomas, sino que ambas categorías van a estar profundamente interrelacionadas. Es lo que se denomina la indivisibilidad e interdependencia de las generaciones de derechos humanos. Surgidos los derechos humanos en las esferas nacionales de cada estado, será a partir de 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia un proceso paulatino de interrelación de los derechos humanos. Es decir, un proceso mediante el cual no solo los estados, sino también la comunidad internacional va a asumir progresivamente competencias en el estado de los derechos humanos. Un papel destacado en este proceso de internacionalización le va a corresponder a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se va a convertir en el marco en el que se va configurando el nuevo derecho internacional de los derechos humanos. La organización previamente nombrada, ONU, fijó como objetivo primordial el desarrollo de los derechos humanos, siendo que luego de la Segunda Guerra Mundial se descubrieron los horrores ocurridos en los campos de concentración y el genocidio de judíos.
Con un documento constituido por la misma, aclaró su fe en los derechos fundamentales. Otro paso importante para los derechos humanos fue la aprobación en 1966 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La aprobación de estos dos pactos era el complemento imprescindible a la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema con el que se enfrentaba la Declaración de 1948 es que fue aprobada mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resoluciones que constituyen meras recomendaciones para los estados, pero no obligaciones jurídicas vinculantes. Por lo tanto, era imprescindible el proceder a la aprobación de unos instrumentos de derechos humanos que tuviesen carácter plenamente jurídico y pudiesen vincular a los derechos que los ratificasen. Sin embargo, como ocurriese con la aprobación de los derechos universales de los derechos humanos, se iba a hacer una tarea enormemente complicada. De nuevo, el conflicto este-oeste iba a plantear sobre la elaboración de los pactos de derechos humanos. Para hacernos una idea, inicialmente estaba previsto aprobar un único pacto, que recogiese el conjunto de los derechos y libertades fundamentales. Finalmente, la rivalidad entre ambos bloques obligó a aprobar dos pactos. Así, en la actualidad contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados ambos, paradójicamente, el mismo día y en la misma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. Sin embargo, hubo que esperar otros 10 años hasta 1976 para que estos dos pactos pudiesen entrar en vigor tras la ratificación de un número suficiente de estados. Finalmente, concluiremos con la actualidad, y es que actualmente se está desarrollando desde los años 70 una nueva generación de derechos humanos, la tercera generación. La susodicha está conformada por todo un conjunto de nuevos derechos humanos, los cuales tratan de responder a los retos más urgentes que tiene planteados ante sí la comunidad internacional. Entre los derechos humanos que han sido propuestos para formar parte de esta nueva frontera de derechos humanos se encuentran los siguientes: el derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho al medio ambiente, derecho a beneficios del patrimonio común de la humanidad o el derecho a la asistencia humanitaria. Like a bird on a tree.